y detuvieron a 8 policías municipales y funcionarios de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca. 8 nombres. 8 policías y funcionarios municipales de Santiago Pinotepa Nacional. No fueron arrestados por aceptar sobornos, no por negligencia. Su crimen era infinitamente mayor: traición. Habían desgarrado su juramento, entregando con sus propias manos el corazón de la seguridad de toda la ciudad a las manos ensangrentadas del crimen organizado. Amanecer del lunes, 11 de agosto de 2025, Santiago Pinotepa Nacional. Exactamente a las 8:30 de la mañana. Más de 600 figuras, silenciosas y decididas, habían cerrado el cerco alrededor de toda la ciudad. Eran la encarnación del poder supremo del Estado: la policía estatal con chalecos antibalas, la marina con rostros de acero, el ejército con los cañones de sus AR-15 apuntando al suelo pero listos para abrir fuego, la Guardia Nacional con sus vehículos blindados bloqueando las intersecciones vitales. Junto a ellos, los equipos de élite de la Fiscalía, los especialistas en ciberseguridad del C4, las fuerzas de reacción rápida de la SS y el personal de protección civil de PC. Todos ellos, sin un anuncio, sin una advertencia, sin una negociación. Esto no era una patrulla, era una invasión, una reconquista de su propio territorio. La operación, con el nombre en clave sable, había comenzado oficialmente. El objetivo no era un cártel escondido en la selva, ni un capo viviendo en una mansión fortificada. El objetivo era aún más peligroso. El objetivo se encontraba en el corazón mismo del centro neurálgico de la seguridad de la ciudad, en los mismos edificios construidos para proteger a los ciudadanos. Y entonces, las puertas del infierno se abrieron. 8 personas fueron detenidas. 8 rostros familiares para la gente de Pinotepa. No eran criminales desconocidos. Eran policías municipales y funcionarios. Aquellos que deberían haber sido el escudo de la paz. Su delito no era la pequeña corrupción, no era aceptar un soborno para ignorar una infracción de tráfico, ni era la negligencia en el trabajo. Su delito estaba grabado en una sola palabra, con el peso de 1000 toneladas: traición. Habían cometido el crimen imperdonable: vender el corazón, el cerebro y los ojos de la seguridad pública al crimen organizado. Habían convertido el centro de monitoreo C2, el orgullo tecnológico de la ciudad, en el ojo del diablo, al servicio de los mismos narcotraficantes que tenían el deber de destruir. Cuando las frías esposas de acero se cerraron en las muñecas de los 8 traidores, todo Pinotepa Nacional pareció contener la respiración. La verdad apenas comenzaba a revelarse, y lo que se escondía bajo la superficie de este arresto superaría las imaginaciones más terroríficas. La batalla por recuperar Pinotepa acababa de comenzar, y se inició con una purga desde dentro. Santiago Pinotepa Nacional, un municipio costero con más de 40.000 almas, siempre fue una tierra de contrastes. Aquí convivían la opulencia de los comerciantes, la laboriosidad de los pescadores, la inocencia de los escolares, sobre todo, un silencio institucional aterrador. En Pinotepa, desde hacía años, había cosas que todo el mundo sabía pero nadie se atrevía a decir. Y más trágico aún, cuando alguien se atrevía a hablar, nadie actuaba. La gente se había acostumbrado a la imagen de calles sin patrullas policiales por la noche, acostumbrados a que los informes de delitos fueran sistemáticamente ignorados, acostumbrados a vehículos en matrícula, con los cristales tintados de negro, entrando y saliendo libremente de la ciudad por caminos de tierra sin que nadie los controlara. Incluso la imagen de una patrulla aparcada frente a un restaurante, con los oficiales dentro riendo y bromeando durante horas, mientras a solo una manzana de distancia ocurría un robo a plena luz del día, se había convertido gradualmente en algo absurdamente normal. La podredumbre se había arraigado hasta la médula. Pero la primera señal de la fractura institucional, el empujón que derribaría todo un imperio clandestino, no provino de un tiroteo sangriento o un ajuste de cuentas entre bandas. Vino de algo aparentemente inofensivo, un fallo técnico. A mediados de julio, en una tarde bochornosa, un técnico de bajo nivel en la oficina del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en la capital de Oaxaca, mientras realizaba un aburrido informe de rutina, descubrió casualmente una anomalía. Una cifra ilógica danzaba en su pantalla, una cifra que desafiaba todos los protocolos operativos. El sistema C2 de Pinotepa estaba registrando 5 sesiones activas simultáneas desde diferentes dispositivos.
Teórica y legalmente, solo se permitía una. La alerta inicial solo fue marcada como posible violación de protocolo y se perdió en una pila de informes. Podría haber quedado enterrada en la burocracia, si no fuera por la intuición profesional de aquel técnico. Un escalofrío le recorrió la espalda. Si esas cuentas duplicadas existían, significaba que alguien más estaba viendo todo. Y ese alguien no era del gobierno. Rompió el protocolo, hizo una llamada directa al superior de su superior. Y a partir de ahí, comenzó una reacción en cadena imparable. Llamadas a medianoche, la revisión de terabytes de datos archivados, el cruce de información con informes de inteligencia federal. Y entonces, los primeros nombres comenzaron a surgir, como fantasmas desde el inframundo. 2 operadores del C2, 4 policías de patrulla municipal, un funcionario administrativo del área de seguridad. Todos ellos tenían movimientos financieros sospechosos. Todos tenían permisos de armas sutilmente alterados. Y más escalofriante aún, todos tenían complejas relaciones familiares y de parentesco entre sí. Se había tejido una tela de araña. En ese momento, la pregunta ya no era, ¿hay una fuga de información?, sino ¿cuánta información ha sido entregada al enemigo? La sospecha se había convertido en un terror certero. Y entonces, la gota que colmó el vaso. Apareció otro dato, una prueba irrefutable. Uno de los operadores del C2 había sido grabado por la cámara de seguridad de una cafetería. En el video, compartía con indiferencia capturas de pantalla del sistema ultrasecreto C2 con un hombre desconocido. La imagen original en el sistema C2 fue borrada remotamente poco después, una acción profesional para eliminar rastros. Pero fueron demasiado lentos. Una copia se había guardado en el sistema de respaldo diario del servidor central. El rostro del hombre desconocido fue rápidamente identificado por los expertos. No era un funcionario, ni un policía, ni un proveedor de equipos autorizado. Era un civil, pero con un largo historial delictivo por posesión de armas de uso militar y vínculos directos con una célula local de uno de los cárteles más brutales de México. La pregunta cambió una vez más. Ya no era ¿cuánta gente está involucrada?, sino ¿en quién podemos confiar todavía? Aquel pequeño fallo técnico, aquella anomalía aparentemente inofensiva, se había convertido en la grieta que reveló un gigantesco tumor, carcomiendo la ciudad desde dentro. Y lo que los investigadores estaban a punto de descubrir al cruzar el historial de llamadas entre las radios de las patrullas y los teléfonos personales de los sospechosos sería infinitamente más grave y oscuro de lo que podían imaginar. La intervención no fue gradual. Fue quirúrgica, precisa, rápida y cruelmente silenciosa. 8:42 de la mañana. Mientras los equipos exteriores seguían cerrando el cerco, una unidad de élite de la Agencia Estatal de Investigación, vestida de civil, entró sigilosamente en el edificio central del C2 por una puerta lateral poco transitada. No hubo disparos, no hubo gritos, solo una única orden, pronunciada con una voz de acero y helada. Apaguen las pantallas. Manos en la cabeza. Están todos detenidos. Los 2 operadores sentados frente a la gigantesca pared de monitores, que mostraba cada rincón de Pinotepa, se quedaron petrificados. La complacencia en sus rostros se desvaneció, reemplazada por un terror absoluto. No ofrecieron resistencia. No sabían que el juego había terminado semanas antes. Uno de ellos, identificado como Ernesto N., en un último y desesperado intento, trató de alcanzar el teclado, con la intención de ejecutar un comando de borrado de datos de emergencia. No lo logró. Un agente se abalanzó, inmovilizando su mano. El clic seco de las esposas resonó. Ernesto fue esposado mientras sus dedos aún descansaban sobre el ratón del ordenador, la herramienta que había utilizado para vender a toda la ciudad. Simultáneamente, a solo unos metros de distancia, en la comandancia de la policía municipal, otros 4 oficiales fueron interceptados justo cuando terminaban su segundo turno. Se preparaban para ir a casa, todavía vistiendo sus uniformes. Todavía estaban armados. Una rápida inspección reveló que 2 de los 4 no tenían permisos de armas válidos. Sus licencias eran falsas, pero lo que los delató no fueron las armas. Fueron los teléfonos móviles. Los peritos en informática forense entraron en acción en el acto. En los teléfonos confiscados,
Encontraron conversaciones recientes con números registrados en la región de Acapulco, un notorio feudo del crimen. La mayoría de los mensajes estaban cifrados, pero algunas frases claras, por descuido, se repetían como una sentencia de muerte. Llamaron por los clips de la cámara 7. Patrulla 3 confirma depósito enviado. Las autoridades cruzaron la información de inmediato. Una cuenta bancaria receptora a nombre de un tercero en el estado de Guerrero recibía depósitos semanales regulares, con cantidades que oscilaban entre 7,000 y 15,000 pesos. Siempre los miércoles. Siempre justo después de que se actualizara el calendario de vigilancia y patrullaje de la nueva semana. Este patrón, esta repetición fríamente precisa, fue el hilo que conectó todos los eslabones. Los policías y funcionarios arrestados no solo estaban filtrando información, estaban en la nómina del Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG. Las pruebas surgían sin cesar, tan claras y contundentes que eran irrefutables. Videos compartidos directamente a través de WhatsApp, grabados desde las pantallas del C2, que mostraban la ubicación de las unidades de Fuerzas Especiales Federales. Rutas de patrullaje deliberadamente dejadas vacías por la noche, creando corredores seguros para los cargamentos ilícitos. Patrullas intencionadamente estacionadas en lugares inofensivos, lejos de los puntos calientes, para despejar el camino para un ajuste de cuentas. Y lo más alarmante de todo, un documento impreso, con el sello oficial de la Policía Municipal, que marcaba áreas sin cámaras por mantenimiento. La verdad era que las cámaras en esas áreas funcionaban perfectamente. El papel fue encontrado en la mochila personal de uno de los oficiales detenidos. Era un mapa para la muerte, pero el mayor shock moral, el golpe más duro a la confianza de los investigadores, no fue la traición institucional. Fue cuando vieron con sus propios ojos las imágenes que los narcotraficantes recibían, directamente del sistema de seguridad pública que ellos operaban. En un archivo cifrado en la aplicación Telegram que los expertos lograron descifrar, apareció un horrible mundo paralelo. Había videos en tiempo real de la ubicación de las patrullas. Había comentarios, instrucciones sobre los movimientos de la policía estatal. Y había capturas de pantalla del C2, anotadas con leyendas escalofriantes. Hoy se limpia este barrio. No hay patrullas hasta las 23 horas. Objetivo con camisa azul, moto roja. Cámara 12 los sigue. El origen de las imágenes fue rastreado rápidamente. Todas habían sido enviadas a un número de teléfono con el prefijo 744, Acapulco, territorio bajo el dominio absoluto del CJNG. Esto no era una colaboración espontánea, era un sistema, una maquinaria de traición que funcionaba con fluidez y eficiencia. Y cuando uno de los detenidos, bajo la presión del interrogatorio en el lugar, se derrumbó y confesó, pronunció una frase que hizo estremecer a todos los oficiales investigadores, una frase que revelaba una verdad aún más oscura que la filtración de información. Nos pagaban por mirar a otro lado, susurró. Y cuando mirar a otro lado no era suficiente, también nos decían, ¿a quién mover? Punto. ¿A quién mover? Esas dos palabras flotaron en el aire, densas con el olor a muerte. Porque lo que parecía ser solo un caso de filtración de información, era en realidad una red de vigilancia, evasión y control bajo demanda. Y peor aún, era también una red de delación y ejecución. El historial de llamadas en el teléfono del segundo operador del C2 estaba a punto de abrir una línea de investigación completamente nueva, un abismo aún más profundo y oscuro. La noticia de la operación no se extendió a través de los medios, sino a través de susurros, miradas y un repentino silencio que se apoderó del pueblo. En medio de la operación, don Hilario, de 67 años, cerró en silencio su puesto de frutas sin decir una palabra. Había vendido mangos en esa esquina del mercado toda su vida. Había sido testigo de innumerables altibajos. Cuando vio pasar el convoy militar federal por tercera vez, solo murmuró para sí mismo, una frase que encapsulaba la amargura de toda una generación. Ahora es que vienen, para arrestar a los que debían protegernos. En el barrio Emiliano Zapata, Sandra, una madre soltera, llamó apresuradamente a su hijo de 8 años, que jugaba en el patio, para que entrara a la casa. Él piensa que los policías son los buenos, dijo, con la voz quebrada. No quiero que escuche lo que la gente está diciendo en la calle. Para ella,
Y para muchos residentes de Pinotepa ese día, el miedo ya no provenía de los criminales que se escondían en las sombras. Provenía de los mismos uniformes en los que una vez habían confiado. De los 8 arrestados, un nombre causó una conmoción particular. Era Luis N., un policía municipal con más de 15 años de servicio. En la comunidad, era conocido como un hombre decente, un buen oficial. Siempre llegaba temprano al trabajo, ayudaba con entusiasmo en las campañas de vacunación comunitaria, dirigía el tráfico alegremente durante las fiestas nacionales. Pero su nombre apareció en 3 conversaciones diferentes con contactos del CJNG. En los chats recuperados, fue el propio Luis N. quien escribió frases como: "Les dije que nadie pasaría por ese camino. Tienen media hora. Oh, el objetivo ha salido de casa. Mi patrulla se descompondrá en el siguiente cruce". El rostro de Luis N. en el momento de su arresto no mostraba miedo ni sorpresa, solo una fría resignación, como si supiera que este día llegaría tarde o temprano. Otro traidor, Jesús N., de solo 29 años, era un joven y talentoso ingeniero de sistemas, graduado de una prestigiosa universidad tecnológica de la región. Los vecinos lo conocían por su habilidad para reparar teléfonos móviles y porque a menudo ayudaba a los ancianos con los trámites en línea. Nunca podrían haber imaginado que esas mismas manos hábiles, desde una terminal del centro C2, habían manipulado las entradas y salidas de la ciudad, habían compartido las coordenadas de objetivos con un grupo de sicarios armados. En la mochila de Jesús N. en el momento de su arresto, encontraron una pequeña libreta. Dentro no había notas técnicas, sino códigos mortales: C7 libre 02800. Sin patrulla F4. Confirmar pago antes de transferir video el jueves. Ese día, las calles de Pinotepa no estaban en caos. Estaban en un estado de shock silencioso. No hubo tiroteos. No hubo persecuciones trepidantes. Pero cada arresto dolía como una bala en la carne, porque los rostros de los traidores eran rostros familiares, cercanos, íntimos. Era el policía al que saludabas con la cabeza cada mañana. Era el operador al que llamaste cuando te robaron en casa. Y mientras los detenidos eran trasladados en vehículos blindados al centro de detención estatal, un agente de la AI, con años de experiencia en la zona, le dijo en voz baja a un colega, una frase que resumía perfectamente la tragedia de Pinotepa: "Este pueblo tiene miedo, pero hoy también tiene vergüenza, porque por primera vez, la amenaza no vino de fuera, vivió y creció dentro de nuestra propia casa". En las horas siguientes, la investigación revelaría una verdad aún más impactante. No eran 8, sino al menos 13 personas directamente involucradas, y una de ellas era un funcionario de alto nivel, todavía en su puesto, todavía sentado en su oficina en ese preciso momento. La estructura de esta red de traición no era grande, pero estaba perfectamente y escalofriantemente diseñada. 5 cuentas duplicadas, operando como 5 ojos fantasmales. 4 patrullas estratégicamente asignadas, actuando como lobos con piel de cordero. 2 operadores del C2 con acceso total, el cerebro del sistema. Y un funcionario municipal, con el poder de aprobar movimientos y horarios sin levantar sospechas, el protector supremo. Era una estructura mínima, pero capaz de paralizar por completo el sistema de seguridad de toda una ciudad. Cada cuenta duplicada estaba vinculada a un ordenador portátil externo. Uno estaba en una casa amurallada en el barrio El Porvenir. Otro en un cibercafé que llevaba meses cerrado al público. Otros 2 fueron rastreados por expertos en señales y se descubrió que operaban desde Acapulco. Y el último, el quinto, aún no podía ser localizado. Un fantasma en el ciberespacio. El flujo de información traidora siempre seguía la misma ruta. Captura de pantalla desde el C2. Envío inmediato a través de la aplicación de mensajería cifrada Telegram. Confirmación recibida mediante otro mensaje cifrado. Y luego, una transferencia bancaria o un sobre con dinero en efectivo entregado cada semana. Los pagos provenían del cártel de Jalisco Nueva Generación. La evidencia era irrefutable. Uno de los policías arrestados tenía 3 depósitos mensuales de una cuenta registrada en Zapopan, Jalisco, la capital del CJNG. Otro recibía dinero en efectivo en un sobre que un primo, cada 15 días, conducía desde Chilpancingo para entregar en mano. Las cantidades eran relativamente pequeñas, solo 5,000, 10,000,
a veces 20,000 pesos. Pero era suficiente para comprar el silencio, comprar la lealtad, lo más importante, garantizar el acceso total a las 47 cámaras de seguridad, los ojos de la ciudad. El CJNG podía ver 29 de esas 47 cámaras en tiempo real. Su lógica era simple y brutal. Si se preparaba un operativo policial, lo sabían de antemano. Si una patrulla se movía, la veían. Si un área quedaba sin vigilancia, la usaban para transportar mercancía o para eliminar a alguien. El mapa de pared encontrado durante el registro del centro C2 reveló todo su plan. Las áreas estaban marcadas con símbolos escritos a mano: PC, punto ciego, CS, casa segura. Las zonas seguras, los lugares donde sabían con certeza que la policía nunca intervendría, incluían el patio trasero de una escuela primaria, un almacén abandonado y un campo deportivo. Todo era parte de su tablero de ajedrez criminal. Incluso había un sistema de códigos de colores para disfrazar los movimientos. El verde significaba una patrulla confiable, comprada. El rojo era una patrulla neutral, no involucrada. Y el negro era una patrulla hostil, fuerzas federales o policía incorruptible. Los vehículos verdes eran sus peones. Un informe interno reveló además que incluso los horarios de cambio de turno se compartían. Esto no era un descuido. Era parte del acuerdo. Todo esto estaba consolidado y controlado por un único documento, una hoja de cálculo de Excel, guardada en una diminuta memoria USB, escondida bajo el teclado principal del centro C2. Dentro de ese archivo de Excel estaba el esqueleto completo de la red, las rutas, los nombres en clave, los horarios de patrullaje y algo aún más terrible, una lista de ajustes pendientes. Era una lista de 14 nombres de ciudadanos comunes, con notas al lado como: reportó, no paga, intervención desaparecer si insiste. La red no solo observaba, también ejecutaba, y lo que las autoridades descubrieron en los teléfonos móviles personales de los policías implicados confirmó algo aún más preocupante. No solo se filtraba la vigilancia, también se marcaban objetivos. Había fotos de periodistas, activistas sociales, comerciantes que se negaban a pagar extorsión, enviadas junto con las direcciones de sus casas y sus rutinas diarias. Hasta ese momento, todo giraba en torno a Pinotepa, una célula local, un grupo de traidores, una estructura criminal contenida dentro de la ciudad. Pero a las 18:14 de ese mismo día, en el laboratorio forense digital improvisado, un técnico hizo una observación que cambió por completo el enfoque y la escala de toda la investigación. Uno de los accesos duplicados al sistema C2 de Pinotepa seguía activo, pero no estaba en Oaxaca. Su dirección IP correspondía a una ubicación en Zihuatanejo, estado de Guerrero, a cientos de kilómetros de distancia. Un acceso en tiempo real a las cámaras de la ciudad, remoto, sin restricciones y sin activar ninguna alerta de seguridad. Una pregunta escalofriante se planteó de inmediato: ¿cuántos más estaban mirando? ¿Cuántas otras ciudades estaban expuestas como Pinotepa? Porque en ese momento, una posibilidad aterradora se había hecho realidad. Pinotepa no era un caso aislado. Era solo la primera ciudad descubierta en una red de control criminal interconectada a escala federal. El equipo de inteligencia de la AI revisó de inmediato los patrones de conexión en otros centros C2 de la costa de Oaxaca. Y la misma alerta apareció en otros dos municipios, San Pedro Jicayán y Santiago Jamiltepec. El mismo patrón, el mismo número de cuentas duplicadas, la misma dirección IP receptora de datos en Guerrero. Esto no era una simple colusión, era un modelo replicable, una infraestructura de inteligencia criminal construida en paralelo al sistema del propio gobierno. Y quien la operaba, el autor intelectual detrás de todo, tenía un nombre en clave: L5. Ese alias apareció en dos carpetas del sistema incautado. Una contenía la lista de turnos, la otra contenía videos archivados, con anotaciones escalofriantemente detalladas. Patrulla 3 cambia conductor hoy. Fiscales en ruta 1430. Video adjunto. Filtrar después de las 16 horas. El nivel de detalle era aterrador. Pero había más. En una de las casas selladas de los sospechosos, detrás de una pared falsa, los agentes encontraron un paquete envuelto en cinta industrial. Dentro había un viejo ordenador portátil, sin conexión a internet, protegido por una contraseña simple.
pero cuyo contenido era tan explosivo como una bomba. Videos de vigilancia de políticos de la oposición, la ubicación de las casas de seguridad del cártel, y sobre todo, nombres. Entre ellos, el nombre de un regidor municipal, un jefe de obras públicas y un excomandante de la policía de la propia Pinotepa. Todos en activo. Ninguno de ellos había sido arrestado aún. Ese ordenador portátil, en palabras de la fiscalía, contenía el esqueleto de toda la red, el centro de coordinación, los códigos, las nóminas de pago, los acuerdos clandestinos y un último documento, uno que dejó a todos atónitos. Se titulaba Sable, fase 1 completada. Nadie en la fiscalía entendió su significado al principio. ¿Fase 1 de qué? ¿Quién lo escribió? ¿Y qué pasaría después? Pero este descubrimiento coincidió con otra prueba. Un mensaje de texto encontrado en uno de los teléfonos móviles incautados. El mensaje fue enviado solo 2 días antes de la operación. Si no nos mueven para el lunes, nos van a detener. Ya están olfateando. Avísale a L5. La red sabía que algo estaba a punto de suceder. Sabían que estaban siendo investigados. Y aún así, no pudieron escapar. Porque ese fatídico lunes, el Estado se les había adelantado. Y lo que el testimonio de uno de los detenidos estaba a punto de revelar, no solo confirmaría la enorme escala del sistema, revelaría su objetivo final. Y ese objetivo no era el dinero, ni el narcotráfico, era el control total. Noche, 11 de agosto, mientras la mayoría de los habitantes de Pinotepa se sumían en un sueño intranquilo, lleno de confusión y miedo, tratando de digerir el terrible shock, a cientos de kilómetros de distancia, en la sala de guerra de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC. En la Ciudad de México, nadie dormía. La única luz en la habitación provenía de las gigantescas pantallas, donde las pruebas de la podredumbre de Pinotepa se proyectaban como una película de terror. En la pantalla estaba todo: las grabaciones granuladas del Centro C2, donde las voces de los guardianes de la ley señalaban el camino al crimen. Los mapas de patrullaje con rutas vitales deliberadamente vacías, creando corredores seguros para la muerte. Las imágenes del ordenador portátil incautado, con documentos clasificados y nombres, demasiados nombres, desde policías de bajo rango hasta altos funcionarios, todos listados como en una nómina del diablo. Frente a esta pesadilla digital, Omar García Harfuch, el hombre al frente del aparato de seguridad nacional, no mostraba emoción alguna. Su rostro era una máscara de hielo, pero en sus ojos ardía una llama de determinación. No dudó ni un segundo. Cuando la videoconferencia cifrada se conectó con los más altos mandos, su voz resonó, firme e inapelable. Esto no es un caso local, declaró. Es una estructura criminal intermunicipal metastásica. Y no la vamos a extirpar. La vamos a incinerar por completo. Esa frase no era solo una orden. Era una declaración de guerra. Inmediatamente, fue codificada y transmitida en informes internos de máxima seguridad, compartidos con las unidades de élite de la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. Harfuch había tomado oficialmente el control total del caso, arrebatándoselo a las autoridades estatales. La Operación Sable había sido elevada a un nuevo nivel. En menos de 3 horas, se formó una tormenta de justicia. 3 puntas de lanza, 3 dagas mortales, se activaron simultáneamente. Operación Tormenta Digital. Se emitió una orden de revisión y auditoría de seguridad de todos los centros C2 en todas las ciudades de la costa de Oaxaca y los estados vecinos. Sin omisiones, sin excepciones. Operación Congelamiento. En coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera, se intervino y bloqueó de inmediato todo el flujo de dinero y activos bancarios de todos los funcionarios y policías nombrados en la lista o sospechosos de estar involucrados. Cortarles el sustento económico. Operación Casa del Fantasma. Se desplegaron los mejores expertos para rastrear toda la red de comunicaciones, tanto oficiales como no oficiales, relacionadas con el misterioso alias L5. Pero Harfuch no se detuvo ahí. Sabía que esta era una lucha desigual. El enemigo era invisible y estaba arraigado en el sistema. Ordenó el despliegue inmediato de los equipos forenses digitales y las unidades tácticas de élite federales a Oaxaca para reforzar la Operación Sable. Esto ya no era una acción estatal. Era una investigación de seguridad nacional.
En un mensaje interno emitido en una reunión a puerta cerrada, pero que fue deliberadamente filtrado a la prensa minutos después, pronunció una frase que sacudió tanto a los medios como al mundo político. No estamos hablando solo de traición. Estamos hablando de una estrategia deliberada del crimen organizado para apoderarse del sistema de seguridad desde dentro. Y eso, en este país, nunca se va a permitir. El mensaje era claro. El problema ya no era Pinotepa. Pinotepa era solo la punta del iceberg. Esto podría estar sucediendo en cualquier lugar, porque los criminales de la nueva era no entran con balas y violencia. Entran con malware, con contraseñas robadas y con transferencias de dinero aparentemente inofensivas. Mientras tanto, en Oaxaca, el fiscal Rodríguez Alamilla recibió una directiva directa de Arfuch, breve pero contundente. Nada de detenciones aisladas. Nada de peones. Vamos por todo el sistema, de raíz. La operación había pasado a una nueva fase, más brutal y decidida. Las cuentas bancarias fueron congeladas en masa. Se emitieron nuevas órdenes de aprehensión, apuntando a nombres de más alto nivel. Y se formó un grupo de trabajo interinstitucional, bautizado como Unidad Sable de Coordinación Nacional. Su objetivo final, identificar todas las ciudades del país que presentaran patrones de infiltración similares. Porque lo descubierto en Pinotepa no fue un accidente. Fue un experimento, un exitoso debut del enemigo. Y en una reunión privada posterior, sin micrófonos ni grabadoras, Arfuch dejó una última frase, un juramento a sus más cercanos colaboradores. Si el crimen aprendió a ver desde adentro, nosotros aprenderemos a ver más allá. Pero ni siquiera él podía prever que lo que su equipo estaba a punto de encontrar al revisar el último teléfono móvil incautado cambiaría por completo el rumbo de la investigación, llevándolos por un camino aún más oscuro y peligroso. La Operación Sable, en términos tácticos, fue un éxito rotundo. 8 traidores arrestados. 3 rutas de trasiego criminal bloqueadas. El centro C2 puesto completamente bajo el control de las fuerzas estatales. Pero en Pinotepa, nadie celebró. Las calles no se sentían más seguras, solo más silenciosas, un silencio pesado, sofocante, como si toda la ciudad contuviera la respiración colectivamente, esperando que algo peor sucediera. Esa noche, en los grupos de WhatsApp de los barrios, audios con voces distorsionadas y llenas de pánico se difundieron a una velocidad vertiginosa. Apaguen todas las luces. No salgan después de las 9. Dicen que los que quedaron ya saben quiénes hablaron. El miedo no se disipó con la operación. Se transformó. Se volvió más silencioso, peligroso y personal. Porque todos entendían una cruda realidad. Aunque los operadores clave habían sido arrestados, la red no estaba completamente desmantelada. Todavía había nombres en la lista que no habían salido a la luz. Todavía había policías corruptos en activo, vistiendo el uniforme y patrullando cada día. Y lo más importante, no todas las casas de seguridad del mapa de pared habían sido intervenidas. En un solo día, 4 negocios locales cerraron indefinidamente sin explicación. Un restaurante retiró apresuradamente su propio sistema de cámaras de seguridad, temiendo que pudieran ser hackeadas y convertidas en herramientas de vigilancia en su contra. Una escuela secundaria pública tuvo que cambiar su horario vespertino, dejando salir a los estudiantes más temprano para evitar la oscuridad. La sensación era clara. El Estado había llegado, pero el crimen no se había ido. Solo se había retirado temporalmente a las sombras, observando y esperando. La fiscalía confirmó que, poco después de concluir la operación, 2 hombres intentaron huir de la ciudad en sus vehículos privados. Uno era un policía aún en activo, el otro un conductor del área de servicios públicos municipales. Ambos fueron detenidos en los retenes de seguridad establecidos en el perímetro. Al registrar el vehículo de uno de ellos, los agentes encontraron una memoria USB. Dentro había más videos. Y otra lista. Esta vez no eran turnos ni rutas de patrullaje. Eran nombres de vecinos, testigos potenciales, sospechosos de ser informantes. Una lista de muerte. Mientras tanto, el efecto dominó comenzó a extenderse a otras áreas. En la cercana ciudad de Jamiltepec, un comandante de la policía municipal solicitó abruptamente una licencia prolongada sin goce de sueldo. En el bullicioso destino turístico de Puerto Escondido, un operador del C2 renunció de inmediato alegando problemas personales. Y en Acapulco,
considerado el nido de L5. Las autoridades federales detectaron conexiones simultáneas a 3 sistemas de videovigilancia de 3 ciudades diferentes, todas originadas desde la misma dirección IP. El modelo estaba funcionando. La enfermedad se estaba extendiendo. Y lo descubierto en Pinotepa fue solo el primer golpe a una hidra de muchas cabezas. Harfuch lo había advertido en una sesión a puerta cerrada. Este problema no se resuelve con una redada. Se resuelve con una supervisión institucional sostenida y con la valentía de las autoridades estatales. Pero esa valentía tenía un precio muy alto. En las redes sociales, comenzaron a circular mensajes anónimos, amenazas veladas, capturas de pantalla selectivamente filtradas, frases en clave, nombres insinuados y una frase en particular que se repetía como una maldición. El que hable, desaparece. Ya saben, la guerra ya no se libraba con rifles. Era una guerra de información, una guerra por el control del miedo. Y en el húmedo sótano de un almacén sellado por la fiscalía en las afueras de Pinotepa, entre montones de pruebas, encontraron algo que cambiaría por completo el enfoque del caso. Algo no digital, algo tangible y aterrador. La noticia estalló en los medios nacionales a la mañana siguiente como una bomba atómica. Los titulares sensacionalistas acapararon las portadas de todos los periódicos. La PUS de Pinotepa. Detienen a policías coludidos con el CJNG. Operativo Sable toma el control de la seguridad. Escándalo. Policías usaban sistemas C2 para espiar y servir al crimen. Pero lo más impactante no fue la operación en sí, sino las pruebas que se filtraron. Los videos de patrullas ignorando crímenes. Las capturas de pantalla del C2 enviadas en tiempo real. Y la más aterradora de todas, una lista impresa con anotaciones a mano, donde un civil, un activista local, estaba marcado con la frase: resistencia, presionar, desaparecer. Ese lenguaje ya no era policial, era táctico, era el lenguaje de los ejecutores. En la conferencia de prensa matutina, el jefe de Seguridad Nacional fue breve pero tajante. En Pinotepa operaba una red criminal desde dentro del sistema. Ha sido desmantelada. Esta complicidad no será tolerada en ninguna otra ciudad. Pero en las redes sociales, la narrativa era completamente diferente. Hashtags como almohadilla narcopolicías, almohadilla policías del CJNG, almohadilla Pinotepa traicionada se convirtieron rápidamente en tendencia. Miles de usuarios compartieron imágenes de la operación. Algunos exigían los castigos más severos, otros pedían respuestas, y muchos hacían la pregunta que nadie en el gobierno se atrevía a responder: ¿en cuántas otras ciudades está pasando esto? En los foros de ciberseguridad, los expertos advertían lo mismo. Esto no es un caso aislado, escribió un conocido analista. Es un síntoma de algo más profundo: la desintegración total de los mecanismos de control e integridad a nivel municipal. La tecnología del Estado, las cámaras, las radios, los mapas digitales, había sido utilizada para proteger al crimen. Y nadie se dio cuenta. O nadie quiso darse cuenta. Un editorial del periódico La Jornada resumió la tragedia a la perfección. El enemigo no entró con armas. Entró con una contraseña. Mientras tanto, desde el Congreso, al menos 2 legisladores de la oposición exigieron audiencias de emergencia. El Instituto Nacional de Transparencia, INAI, abrió su propia investigación sobre la posible fuga de datos personales de miles de ciudadanos a través de las cuentas duplicadas del C2. Pero había una pregunta, un susurro venenoso, que se deslizaba silenciosamente por los pasillos del poder. ¿Quién los puso ahí? Porque esos policías fueron contratados. Esos funcionarios fueron ascendidos. Esas cuentas fueron creadas con acceso legítimamente autorizado. ¿Quién firmó las aprobaciones? ¿Quién los apadrinó? Y entonces, una filtración interna de la investigación detonó una bomba política. Uno de los detenidos había declarado que fue recomendado para el puesto por un diputado local. El nombre del diputado se mantuvo en secreto, pero ya estaba en la mira de la Fiscalía General de la República, FGR. El escándalo ya no solo tocaba a Pinotepa, empezaba a tocar las estructuras de poder más altas. Y lo que los expertos estaban a punto de encontrar en los discos duros incautados, videos que no aparecían en ninguna base de datos oficial del municipio, podría encender la siguiente fase de la investigación. Una fase más compleja, más incómoda,
Una fase que ya no podía detenerse. El edificio del C2 seguía allí, imponente en el centro de la ciudad. Las pantallas seguían encendidas, pero bajo el control de las fuerzas federales. Los cables que conectaban con los antiguos servidores habían sido desconectados. Las interfaces estaban vacías, sin vida. Eran como testigos mudos de la traición, y ahora, finalmente, habían sido silenciados. En el almacén donde se sellaron las pruebas, un joven técnico forense revisaba cada video, cada carpeta. Ya no buscaba pruebas de un crimen. Buscaba el origen, el primer momento, ese fragmento de código, ese instante, que le permitiera entender cómo había empezado todo. Y lo encontró, en un archivo de video oculto, sin fecha ni nombre, solo una cadena de caracteres aleatorios. El video mostraba un camino de tierra desolado en las afueras de Pinotepa. Medianoche, una camioneta sin matrícula se detiene. Nadie baja, pero segundos después, en la siguiente toma, una patrulla de la policía municipal aparece y se detiene también a poca distancia. El policía dentro no hace nada. No baja, no revisa, no pregunta, solo espera, como un centinela. Ese archivo de video duraba exactamente 17 minutos. No tenía sonido, pero decía mucho más que cualquier declaración oficial. Porque la pregunta ahora ya no era ¿qué pasó? O ¿cómo pudo pasar? Sino, ¿cuántas veces pasó sin que ninguno de nosotros lo supiera? Pinotepa seguía en estado de alerta. Los retenes de seguridad seguían allí. Las patrullas estatales y federales recorrían la ciudad, como si estuvieran vigilando una herida abierta, evitando que se infectara más. En los rostros de la gente había miedo, pero también ira. Había dolor, pero también memoria, porque los traidores habían vestido el uniforme, habían vivido y trabajado entre ellos. Y aunque la operación había desmantelado la estructura central, no podía devolver lo más valioso que se había robado: la confianza. Eso tardaría años, o generaciones, o quizás nunca. En la nueva sala de monitoreo, una cámara mostraba la plaza central vacía bajo las luces amarillentas. Una sola figura caminaba lentamente por la plaza, como si buscara algo perdido. Un símbolo perfecto de lo que Pinotepa había sido, y de lo que quizás nunca volvería a ser. La herida era demasiado profunda, y la guerra apenas acababa de comenzar de verdad.